Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 al 15. Pero siempre, hermanos, como le vengo explicando desde la primera prédica, todo esto es una sección, todo el capítulo 1. Así que siempre vamos a tener que interpretarlo a la luz de eso. ¿Ven? Vamos a leer los versículos 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre celestial, Padre santo, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti y te rendimos adoración, Señor. Padre, hoy vamos a tocar un tema bastante especial y bastante importante para la vida del creyente, lo que es la tentación. Y Padre, es importante esta sección porque necesitamos que nuestro corazón sea ordenado. Tu palabra dice claramente que el corazón es engañoso, y esta es la forma de poder mostrar el corazón humano y cómo realmente las cosas deben ser. Yo te ruego, Padre, que te muevas en medio de nosotros, que abra el entendimiento y que haya una aplicación de vida real de todas estas cosas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar quiero leerles una historia que creo que nos va a ayudar a poder entender mejor el punto. Dice así esta historia: un creyente, después de años de trabajo estable, recibe una noticia inesperada. La empresa donde trabaja debe realizar una reducción de personal porque atraviesa una grave crisis económica y lamentablemente él será uno de los despedidos. Esa noticia la toma por sorpresa porque en un solo día lo que parecía seguro se derrumba y su vida cotidiana comienza a cambiar de manera drástica. Los primeros días enfrenta la situación con serenidad, ora al Señor, recuerda sus promesas y encuentra consuelo al pensar en las muchas ocasiones en que Dios ha cuidado de él y de su familia. Aunque la noticia era dolorosa, su confianza permanecía firme. Pero los días comienzan a pasar y con el paso del tiempo la incertidumbre empieza a pesar más que la noticia misma. Cada mañana despierta pensando en cómo sostendrá a su familia y cada noche se acuesta con preguntas que todavía no tienen respuesta. Sigue orando, sigue buscando al Señor, pero la presión aumenta y la prueba golpea cada vez más con fuerza a su corazón. Y la carga se hace cada vez más difícil de llevar, hasta que la presión externa comienza a abrirse paso a una lucha interna mucho más profunda. La prueba ya no solo está alrededor de él, ahora está presionando dentro de él. La ansiedad crece, la preocupación gana terreno y la paz que antes disfrutaba comienza a debilitarse. Entonces aparecen pensamientos que antes habría rechazado de inmediato. Quizás podría ocultar ciertas informaciones para conseguir este trabajo. Tal vez podría aceptar un negocio que sé que no es correcto. Después de todo, yo tengo que resolver esta situación de alguna manera. Al principio son solo ideas que cruzan su mente, pero con el paso del tiempo dejan de ser pensamientos pasajeros y comienzan a ganar fuerzas hasta que finalmente ceden. Y en ese momento cruza una línea que había prometido no cruzar y actúa conforme a esos deseos, y la tentación termina consumándose en pecado. Después de esto, lo que sigue no es paz, sino carga. El corazón se llena de remordimiento, la conciencia comienza a acusarlo y la alegría que antes tenía en el Señor se ve opacada por la culpa. Y en medio de esa lucha interna, tratando de darle sentido a lo ocurrido, comienza a justificarse diciendo: si Dios fue quien permitió esta prueba,
Si Dios sabía que yo iba a pasar por esta tentación, entonces Él tiene algo que ver con esta tentación y con este pecado. Hasta aquí llega esta historia. Hermanos, esta forma de pensar no es nueva. Desde el principio, el ser humano ha intentado trasladar la responsabilidad de su pecado a otro. Siempre hay un culpable, menos uno mismo. Cuando las pruebas son intensas, esa manera de pensar que acabo de decir puede parecer razonable para nuestro corazón, llegando incluso a insinuar la idea de que Dios es responsable de nuestra caída. Por eso es demasiado vital entender cómo funciona realmente la tentación, para que no huyas de tu responsabilidad, sino para que la asumas. Ciertamente, hermanos, Dios puede probar a sus hijos, pero jamás Dios tienta al pecado. La prueba que viene de Dios, como habíamos dicho domingos anteriores, tiene un propósito santo, pero la tentación surge de otra fuente. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en la mañana de hoy. Porque Santiago lo que va a hacer es enseñarnos a distinguir entre la prueba y la tentación. Y nos va a mostrar el verdadero origen del pecado. ¿Y saben qué? Nos va a advertir del proceso destructivo que sigue el pecado cuando no es combatido. Cosas muy importantes, amén. Entonces el sermón de hoy, hermanos, para que podamos entender un poco más esta idea, voy a dividirlo en 3 puntos. El primer punto va a ser soportando la prueba. El segundo va a ser el origen de la tentación. Y el tercero va a ser el desarrollo del pecado y su desenlace. Vamos al primer punto, el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Si algo se caracteriza es la carta de Santiago, son cosas que realmente van en contra de la naturaleza humana. Y desde el inicio, con esta afirmación está desafiando nuestra naturaleza, porque nosotros, hermanos, tenemos una manera de asociar las bienaventuranzas con la ausencia del dolor. El punto es, bienaventurado, lo primero que se te viene es la ausencia del dolor, o la ausencia del dolor. O sea, si yo te digo bienaventurado, lo primero que probablemente se te viene a la mente es estabilidad y tranquilidad. Sin embargo, lo que hace Santiago es unir dos realidades que parecen contradictorias. Dice, bienaventurados y pruebas. Bienaventurado el que se encuentra en pruebas. Bienaventurado el que se encuentra en una prueba. Y esto no es una idea aislada de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo abrió su ministerio diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Entonces, hermano, quiere decir que la felicidad del reino no depende de la ausencia de aflicción. Si alguien te dice que ser cristiano es ausencia de aflicción, te miente. La felicidad del reino se basa en la presencia de Dios en medio de ellas. Para verlo de manera aún más clara, les pido que vayan conmigo a Job, capítulo 23, versículo 10. Vayan a Job, capítulo 23, versículo 10. Y miren lo que dice Job. Dice por el Señor, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Hermanos, quisiera que consideren cuidadosamente lo que Job acaba de decir. Job no está diciendo que tu camino va a ser fácil. Job no está diciendo que tu dolor va a desaparecer de inmediato. Pero lo que sí te está diciendo es que hay un Dios que conoce el camino. Sí te está diciendo que hay un Dios que prueba y te está diciendo que hay un Dios que tiene un propósito en medio del sufrimiento. Por eso dice, saldré como el oro. El punto es que el oro no teme al fuego, porque el fuego no lo destruye, sino lo purifica. De la misma manera, queridos hermanos, no debemos temer a la prueba, porque no tienen como objetivo destruir tu fe, sino afirmarla y purificarla. Por lo tanto, hermanos, nunca crean que una prueba es señal de abandono de Dios, y mucho menos que es evidencia de estar bajo maldición.
sino mírenla como un cuidado paternal. Por eso Pedro nos recuerda en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, que aunque ahora sea necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, estas tienen el propósito de nuestra fe sea probada y refinada como el oro que pasa por el fuego. Entonces, hermanos, detrás de cada prueba está la mano de Dios o la mano sabia de nuestro Padre Celestial, obrando para nuestro bien. Ahora, quiero que noten cuidadosamente dónde pone el énfasis Santiago en estos versículos. Él no dice bienaventurado el que nunca enfrenta pruebas, ni al que logra evitarlas o evadirlas, sino al que persevera en medio de ellas. Por lo tanto, el énfasis en las pruebas está en la perseverancia, permanecer. No se trata de nunca caer o de no luchar, sino de que permaneces bajo la presión. Es permanecer en la presión que está sometido ahora mismo. Jesús mismo dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Pablo nos anima diciendo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 9, para que vayan a ver. Por ende, hermanos, la bendición no está en la ausencia de la prueba, sino en la gracia de Dios que te sostiene en medio de ella. Amén. No está en la ausencia de pruebas. Venir al cristianismo no te va a hacer exento de los problemas. Venir a Cristo no evita que pases por pruebas, pero sí te asegura que Dios te va a sostener en medio de ella y vas a perseverar. Amén. Por ende, hermanos, debemos estar agradecidos al Señor porque está con nosotros en medio del caos. Ahora, esa perseverancia, yo no quiero que confundan con fuerza de voluntad humana. Yo no estoy diciendo que ustedes tengan más fuerza de voluntad, sino lo que yo estoy diciendo es que esta perseverancia es evidencia de una fe sostenida por la gracia de Dios. Por eso Santiago continúa diciendo que al que persevera será aprobado. Es decir, aquel que cuya fe ha sido examinada y ha sido demostrada como genuina. ¿Ven? ¿Ven para qué sirve la prueba? ¿Quién es el que llega? Cuya fe ha sido probada. Ese será aprobado. Entonces ahí viene la promesa. Si pasas por pruebas, si perseveras, si sos aprobado, dice que recibirás la corona de la vida. ¿Saben que en el mundo greco-romano la corona obviamente era el premio del vencedor, pero nunca se entregaba al inicio de la carrera, sino al final? Así también en la vida cristiana. Indudablemente esto es una carrera de perseverancia. Y la perseverancia es la manifestación de tu fe. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Dice que ha acabado la carrera. Y dice que ha guardado la fe. Y dice algo muy clave, me está guardando la corona de justicia. Y en Apocalipsis se reafirma ese concepto. Anótenlo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero hermanos, quiero aclarar algo. Ni por un instante piensen que yo estoy diciendo que por sus obras ustedes van a ser premiados, porque esta corona no es salario, sino es una corona de promesa. Deben mirarlo así. Esto es una promesa y no es un salario. No estamos hablando de alguien de aquí que se esfuerza y consigue, sino estamos hablando que la manifestación de lo que ocurrió hace de que haya un cambio, una perseverancia. Pero esto no tiene nada que ver con ganancia, sino tiene que ver con promesa. No es algo que puedas ganar por mérito. Quiero que miren esto como algo que Dios ha prometido a quienes Él ama.
la corona de la vida, la promesa. Entonces, para ir concluyendo este primer punto, ¿se dan cuenta que la perseverancia no nace del miedo, sino del amor a Dios? Por eso dice que Él nos amó primero. El creyente, hermanos, no sostiene su vida cristiana por evitar el juicio, sino porque ha sido alcanzado por el amor de Dios. Nosotros no estamos aquí por temor al juicio, sino porque hemos sido alcanzados por el amor de Dios. La Biblia dice, Él nos amó primero, por eso lo amamos. Amamos a nuestro Señor porque Él nos amó primero. Por eso quiero decirte, si estás pasando por algún tipo de prueba, cualquiera sea, o si está por entrar en una, o si está saliendo de una, quiero decirte que la prueba no es el final de tu historia como creyente, sino que la prueba es el instrumento que Dios usa para llevarte a la madurez y a la gloria prometida. ¿Ven? Te ruego, hermano, que si estás pasando mal, no concluyas que Dios se ha alejado de vos. Más bien quiero que recuerdes que la misma mano que permite la prueba es la que te va a sostener en medio de ella. La misma fidelidad de Dios que te prueba es la que te va a llevar a la corona prometida. Entonces, no llego por mi mérito, llego porque Él lo hizo. Y porque Él lo hizo, es que yo hago. Y si yo persevero, es porque aquel que comenzó la buena obra, la completará. Amén. Vamos al segundo punto. El origen de la tentación. Lean conmigo, versículos 13 y 14. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que aquí vemos es la continuidad de un argumento, o el argumento de Santiago sobre las pruebas, pero ahora corrige un error que fácilmente puede llegar al corazón humano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando atravesamos la prueba, y debido a que tu corazón y el mío es engañoso, podemos llegar a interpretar equivocadamente lo que estamos viviendo hasta el punto, y no digas yo no lo haré, hasta el punto de concluir que Dios es responsable del pecado que estamos cometiendo. Como si Él mismo nos estuviera tentando a caer. Después de todo, Dios es el que permite que yo atraviese esta prueba, ¿verdad? Y si Él permite esta prueba y yo estoy cayendo, Él debe ser culpable de alguna manera. ¿Saben cómo suena un pensamiento distorsionado del corazón? Pero hermanos, yo no conozco a nadie que lo diga en voz alta. Pero quiero decirte que la lucha interna está presente. Si estoy cayendo en esto, entonces Dios me está llevando a este pecado y por lo tanto Él es el responsable de todo esto. Esto que estoy diciendo es profundamente humano porque brota de la tendencia natural del corazón caído a huir de la responsabilidad. Huir de la responsabilidad. Siempre el ser humano ha buscado trasladar la culpa a otro. Lo que siempre buscó el ser humano es evitar o reconocer su propia participación en el pecado. Así es que en medio de la prueba y la tentación, el corazón intenta justificarte diciendo que la causa está fuera de mí mismo. Incluso llegando a insinuar, Dios es el responsable de lo que estoy pasando. Pero la realidad es lo que estás pasando viene de tus deseos desordenados. Esto no es nuevo en la historia. ¿Recuerdan el Edén? Cuando Dios confronta a Adán y le llama a cuenta, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste. Le echa la culpa a la mujer de la caída, pero no solamente. ¿Quién le dio a la mujer? Según el relato bíblico, Dios. Entonces lo que hace Adán es deslindar la responsabilidad y finalmente atribuirle la culpa a Dios.
esta mujer que vos me diste. Pero Eva, ¿qué hizo? Eva hizo lo mismo y culpa a la serpiente. ¿Quién creó a la serpiente? ¿Quién creó a la serpiente? Entonces, al fin y al cabo, el hombre siempre deslinda la responsabilidad y dice, tú eres el culpable final, Señor. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Nadie quiere asumir la raíz del problema. Nadie quiere hacerse responsable. Lastimosamente, esto sigue vigente hoy. Por eso es necesario cortar una idea así de raíz. Por eso está escrito, ninguno diga, soy tentado por Dios. Ninguno diga, soy tentado por Dios. No importa lo que estés atravesando. La idea correcta en tu mente es, ninguno fue tentado por Dios. Y la razón es contundente, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, esto es fundamental, porque Dios es absolutamente santo. Y si Dios es absolutamente santo, no hay en Él inclinación al mal. No hay en Él ningún tipo de atracción por el pecado. Por ende, no hay ningún tipo de participación en la tentación. El Señor no es influenciable por el mal, hermanos. Y mucho menos, atiéndame bien, Él no es su autor. Por eso está escrito Habacuc 1:13, muy limpio eres de los ojos para ver el mal. El Señor está aquí y el mal está aquí. Entonces, hermanos, Dios no coopera con el pecado ni produce eso en el corazón del hombre. Incluso Jesús te enseña a orar diciendo, no nos metas en tentación. No porque Dios sea el que tienta, sino porque esa oración reconoce la debilidad del hombre y está pidiendo, guárdame de caer en ella. Entonces, hermano, vamos a dejar algo bien claro hoy. La tentación no tiene origen en Dios. Amén, hermanos. La tentación no tiene origen en Dios. Entonces, hay una pregunta muy lógica que viene después de decir todo esto. Si no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene entonces? Santiago responde de una manera directa. Quizás no te guste, quizás no me guste. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo, dice. Y aquí lo que hace es hacer una radiografía y llevarte al centro del ser humano. Y te dice, la fuente de la tentación no está afuera. La fuente de la tentación está adentro. Entonces, hermano, el problema no es solo el entorno. Padre, atiendan eso. Porque nosotros tendemos a culpar siempre a la yunta para lo que hay adentro de nuestros hijos. El problema no es solo el entorno. Ni el problema son las circunstancias solamente. Ni tampoco son el problema las personas que te rodean. Sino el problema está en el corazón mismo humano. Santiago te demuestra esto con un lenguaje demasiado gráfico. Habla de alguien que es arrastrado y seducido. Miren bien, arrastrado y seducido. O sea, la idea es la de ser llevado por una fuerza interna que te atrae. Es como un imán. Te atrae, te lleva, te está llevando. Así como el pez ve el anzuelo y es capturado por la carnada. ¿Lo ven? Bueno, hermanos, no es el pescador el que crea el deseo del pez, ¿verdad? Sino que el pez ya tiene una inclinación, ¿verdad? La inclinación del pez es ir a morder aquello que le destruirá. Ve el anzuelo, ve la carnada, dependiendo del pez, viene, lo muerde y chao. Así también el ser humano.
Yo quiero que salga hoy entendiendo que no caes simplemente porque hay algo externo afuera. Yo quiero que entiendas hoy que caes porque hay deseos internos tuyos. Por eso dice tu propio deseo. Nadie está exento de esto. Hermano, no hay ninguno solo aquí que se salve de esto. Pero quiero decirte algo. Fíjate en vos ahora porque no dice según el deseo ajeno, sino su propio deseo. Y quiero que identifiques bien ya, no es algo externo, sino una inclinación interna de tu corazón caído. Y eso es coherente con toda la escritura. Nuevamente, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón es mucho más engañoso de lo que vos crees, hasta el punto que te hace creer que sabes y en realidad no sabes nada. Por eso también Jesús enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios. Y más adelante vamos a ver que en la lengua también sirve para decir y maldecir, pero todo sale nuevamente del corazón. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros usamos las circunstancias para justificar ciertas cosas. Pero el problema no comienza en las circunstancias. El problema empieza en tu corazón. Sea cual fuera la circunstancia que estás atravesando. Por eso el creyente jamás puede excusarse diciendo, fui arrastrado por las circunstancias. O el famoso, fui forzado por la situación. Hermanos, que vos me digas eso, o le digas a cualquier persona, o te quiera mirar al espejo y decirte eso, no te exime de la culpa. Santiago es claro, la tentación tiene una dimensión interna y es en los deseos que no han sido sometidos a Dios. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu deseo que no está sometido a Dios? Y vas a saber por dónde te tiendas entonces. Ahora, como conclusión de este segundo punto, vamos a concluir entonces que la lucha más grande del creyente no es en lo externo, sino en lo interno. Adentro tuyo. Dentro tuyo está el problema. No es solo contra lo que rodea. Nosotros mucho queremos poner pilares contra lo que el mundo ofrece, pero de nada sirve poner cosas si no ordenar los deseos internos. Si tus deseos no están sometidos a la voluntad de Dios, es cuestión de tiempo para que eso se consume. El problema es lo que habita en tu propio corazón. Hermanos, si ustedes miran en la historia de la iglesia, existieron siempre los monjes. Inclusive hay un grupo mucho más antiguo en Israel que eran los esenios, que ellos se apartaban del mundo porque ellos querían vivir a plena la santidad. Pero el problema, hermanos, es que uno se da cuenta, ni bien se aísla o quiere buscar esto como un grupo cerrado, que el pecado va a empezar a brotar en menos de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque la raíz del problema está en el corazón. ¿Quién le enseña a un niño de 3 años a ser orgulloso, envidioso o hasta inclusive manipular? Es porque del corazón brotan todos los pecados. Por eso la exhortación de hoy es a reconocer con humildad dónde está la verdadera raíz del problema. Dejen de culpar a otras personas, dejen de culpar al entorno, dejen de culparle a sus padres, dejen de culparle a cualquier cosa y entiendan que el problema real son ustedes. Lo que nos lleva al tercer punto. El desarrollo del pecado y su desenlace. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces el razonamiento continúa, hermano, pero ahora lo que te va a mostrar es el proceso interno de tu caída espiritual o mi caída espiritual o cuando caemos. Primero te dice, no busques responsable fuera de vos mismo. Y ahora te va a mostrar el proceso de cómo alguien cae.
Entonces, no hay que detenerse solo en el origen, porque te puedo asegurar que todos usamos el versículo de David que dice que en pecado hemos sido concebidos. Pero también hay que buscar cuál es el proceso de cómo se llega a la caída. Y aquí Santiago lo hace con una imagen muy viva. Dice, entonces cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado cuando ha crecido totalmente, da a luz la muerte. Entonces lo primero que tengo que decir con esto es, el pecado no aparece de manera repentina, ni de manera aislada, sino que el pecado tiene un proceso. ¿Ven? No hay tal cosa como me tropecé. Cuidado con eso. Aquí hay un proceso, hermano, que me gustaría que me atiendan bien. El proceso, ¿saben con qué inicia? Con el deseo interno que no es sometido a Dios. Ahí empieza todo. El deseo interno que no es sometido a Dios. Ese deseo que cuando no es resistido, cuando no es llevado a la obediencia del Señor, comienza a gestarse en el interior del corazón. Por eso usa la imagen fuerte, la del embarazo y del nacimiento. El deseo desordenado finalmente va a concebir. Es decir, en el momento que la voluntad deja de resistir y comienza a consentir internamente, ya sea cuando es tan malo, qué peor tiene, todo el mundo lo hace, qué peor más, elijan lo que quieran. Pero ese momento donde deja de resistir y tu conciencia interna empieza a consentir, comienza a desarrollarse algo que antes era invisible. Y lo que nace de esa concepción no es algo neutro ni inocente. Es pecado. Entonces, hermanos, ya que son buenos investigadores, lo que debemos decir es el pecado nunca es un accidente sin historia. Siempre hay un rastro. Búsquenlo. Van a encontrar el rastro. ¿Quieren saber por qué siempre caen en lo mismo? Porque dejan de hacer ciertas cosas y hacen siempre las mismas cosas. Hay rastro. El problema es que nosotros no hacemos el ejercicio de mirar paso a paso cómo fue que llegamos ahí. Empezando por el deseo desordenado. Y concibe el pecado. Entonces, todo lo que nos ocurre, todo ese pecado tiene un proceso interno, muchas veces silencioso y progresivo. Yo no creo en tal cosa caí al azar. Hay un proceso. Estoy seguro que si analizamos, dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de venir a la iglesia, algo tiene que haber. Y finalmente ese deseo, como antes estaba sometido y ahora ya no, entonces ese deseo se une y finalmente concibe el pecado. Y finalmente vamos a ver después, y con él la muerte. Entonces primero es el deseo, luego es el consentimiento y luego es acción. Hermanos, muchos de los que estamos aquí ya hemos decidido pecar mucho antes de accionar. Y nuestro corazón ya estaba decidido mucho antes. Pero eso, ¿saben por qué ocurre? Porque hemos dejado de hacer las cosas que realmente importan. Y empezamos a enfocarnos en cosas que realmente no sirven para nada. Otra vez le digo, deseo, consentimiento y acción. Entonces, hermano, no te veas como un inocente. Es un proceso destructivo interno. Y dice que una vez que el pecado ha nacido, Santiago dice que cuando ha crecido totalmente, es decir, cuando ha sido alimentado, repetido, tolerado y no confrontado, entonces llega a su desenlace final. Da a luz la muerte. Y el lenguaje aquí es solemne. Si no sometes a tu deseo, si no estás buscando someter a tu deseo desordenado, es porque algo pasa.
Recuerden que esto después va a desembocar en no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Recuerden eso. Siempre tengan en cuenta ese primer versículo que vimos en la primera prédica. Y aquí te está diciendo que cuando ese pecado ha sido alimentado, cuando ha sido repetido, ha sido tolerado, cuando realmente es lo que empieza a marcar tu vida en la forma interna, yo estoy hablando en lo interno porque quizás puedes seguir manteniendo la carcasa externa. En lo interno, eso va a dar luz a la muerte. Y como les dije, el lenguaje es solemne. Y quiero que miren esto, el pecado no es estático. El pecado nunca va a ser neutral. El pecado no es inofensivo. El pecado tiene una dirección, tiene un crecimiento y tiene un final. El final es la muerte. Pablo lo expresa así. La paga del pecado es. La paga del pecado es muerte. Pecamos porque tenemos la raíz pecaminosa. Pero si sos creyente y naciste de nuevo, el Señor te da la posibilidad de que pueda luchar contra eso. Pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, ¿qué hace el pecado, hermanos? El pecado te promete vida. Es lo primero, no promete vida. Siempre cuando veas algo pecaminoso, siempre promete satisfacción. Y lo primero que ocurre es que nosotros no gozamos en el momento, pero después que viene como una especie de depresión espiritual, te sentís mal, ya otra vez caí en lo mismo. No, hombre, no quiero saber más nada. ¿Saben por qué? Porque el pecado siempre te promete plenitud, pero al final no te da nada. Porque el resultado final es exactamente lo opuesto. ¿Cuál es el resultado del pecado? Aquí me dice claramente, la muerte. La muerte. Hermano, yo no estoy hablando aquí de muerte física. Yo estoy hablando aquí de la muerte que se traduce en separación eterna de Dios. Estoy hablando de ruina espiritual. Estoy hablando de alguien que se aleja de la fuente de vida. El pecado nunca termina donde promete. Siempre te va a llevar más lejos de lo que te imaginas. Por eso quiero mostrarte en esta mañana una verdad pastoral muy seria que Santiago nos muestra. No trates el pecado como algo pequeño ni inofensivo, porque la naturaleza del pecado es progresiva y destructiva. Hermanos, ¿saben lo difícil que es mantener una constancia de congregarse, por ejemplo? Congregarse todos los domingos, llueve, truene, relampaguee, a no ser que venga un diluvio cual los días de Noé, o realmente esté enfermo cual Job. Pero normalmente siempre hay una excusa aceptable para no venir. Pero entiendan, hermanos, que faltar una vez, uno dice no tiene nada. Pero la segunda vez que faltas, decís no tiene nada. Y la tercera, y la cuarta, y muy pronto dejaste de congregarte y cumplir los mandatos más claros de la Biblia, que es no dejar de congregarse. Pero ¿dónde empezó todo? Todo empezó con una concesión, pero esa concesión no es dejar de venir. Probablemente la concesión está en tu casa, donde dejaste de orar, donde dejaste de leer y donde empezaste a centrarte más en los problemas o en las situaciones y no en el Dios que somete todas las cosas. Entonces, hermano, algo tan simple como congregarse. Si uno deja de congregarse una o dos veces, después va a pierde esa constancia. Y después cualquier cosa es una excusa razonable para no venir. Pero déjame decirte que la raíz está en tu pecaminosidad, donde probablemente abandonaste muchas cosas que antes no abandonarías. Entonces no trate el pecado como algo inofensivo, porque es progresivo y destructivo. Si no detienes esto en su inicio, ¿sabes qué va a pasar? Va a crecer. Y si crece, inevitablemente te va a conducir a la muerte. Por eso está llamado a una vigilancia constante. El Señor Jesucristo hablaba en términos radicales. Si tus ojos son ocasiones de caer, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrancártelos. Si tu brazo,
quítatelo. Y si es tu pierna, quítatelo. Es preferible que entres ciego al reino de los cielos, pero que entres. Hermano, esto es pasajero. Todo lo que estamos viendo aquí es pasajero. Vivir para los pasajeros es una tontería. Lo eterno es lo que importa. Lo eterno es lo que importa. Entonces, hermanos, no se trata esto de evitar acciones externas del pecado, sino tratar los deseos desde su raíz. Si el problema está en vos, entonces, ¿contra quién te enfrentas primeramente? Contra vos mismo. Por eso es necesario que te enfrentes a tus deseos, hacer un autoanálisis y decir, estos son mis deseos desordenados. Porque tu deseo desordenado va a tener, así como un pez tiene una carnada hacia el otro lado, va a tener la tentación de este lado. Y miren, no te van a venir a tentar con cosas que a vos no te mueven. Te van a venir a tentar con las cosas específicas que a vos te gustan. Increíble, pero es así. Para uno puede ser la ludopatía, para otro puede ser el alcohol o para otro puede ser las fiestas. No importa. Pero te van a venir a tentar donde vos realmente tenés esa debilidad, ese deseo desordenado. Y hermano, si vos no sometés este deseo y alguien te pone en un anzuelo acá, vas a morderlo. Pero quiero decirte que no es culpa del que puso el anzuelo, es culpa que vos no entrenaste tu espiritualidad. Entonces tenés que parar esto antes que crezca y antes que produzca fruto, porque va a producir. Por eso, hermanos, yo estoy muy en contra, y como iglesia estamos muy en contra de cualquier enfoque meramente externo, o que piensa que el pecado, o que piensa que el problema del pecado se resuelve solo cambiando de tono o aislándote del mundo. Y mucho menos con la retrospectiva, culpar a tu mamá, a tu papá y a todos los que te conocen. Porque la escritura te enseña que el problema no está únicamente afuera, sino está dentro del ser humano. Por eso tenemos un problema nosotros con la psicología. Porque la antropología de la psicología habla de que el problema es el exterior y culpa al exterior de lo que vos realmente sos. Sin embargo, las escrituras son claras. El problema está en vos. Y si el problema está en vos, tenés que luchar contra vos mismo. Por eso esto es tan difícil, ¿verdad? Ahora, por otra parte, si el deseo humano puede concebir pecado y el pecado puede crecer hasta producir muerte, entonces no se necesita solamente esfuerzo moral, sino que se necesita una transformación del corazón. ¿Por qué es tan importante entonces predicar el evangelio? Miren, hermanos, si ustedes se cruzan con algún tipo de persona y les cuentan un problemón así que ustedes dicen, ¿cómo le aconsejo? Lo primero que ustedes tienen que ver es que la raíz de los problemas está en el corazón. Y la forma que esa raíz sea atacada es únicamente por el evangelio. Entonces no sirve de nada que ustedes le aconsejen para que deje de mentir si esa persona no ha nacido nuevo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la solución a todos los problemas en realidad? La solución a todos los problemas es Cristo. Y a quien tienen que predicarle es a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador. Solo Él va a perdonar el pecado ya cometido. Pero a la vez también va a tratar con el problema real, con la raíz. Hermano, esto no es algo que te vaya al espejo y va a mirar, yo sé mi raíz, esto yo voy a solucionar. No. El único que puede solucionar esto es Cristo. Y ese es el principio del Evangelio. Porque el Evangelio dice que Cristo no solamente te limpia de la culpa, sino hay una promesa que dice que nos va a dar un nuevo corazón. Y si te da un nuevo corazón, hermano, déjame decirte, ya no soy esclavo. Y si te estás comportando como esclavo, una de dos, o no entendés tu libertad, o realmente te sos libre. En conclusión, a la luz de lo que veníamos viendo en Santiago, donde dice que nos gocemos en medio de las pruebas, pero también nos había dicho que tenemos que orar por sabiduría. El punto es que el corazón confundido no logra distinguir. Y el punto es que en cada prueba que ustedes atraviesen, este es el lente correcto. Yo no sé por lo cual está atravesando, quizás lo sepa, pero la situación que está atravesando, déjame decirte que esto es lo más claro que puedo decir. Dios prueba a su pueblo
pero Él nunca es el autor de la tentación. La prueba busca fortalecer tu fe, esa es la realidad. Pero la tentación busca totalmente lo contrario, busca arrastrarte al pecado. Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. No importa lo que esté pasando. Esa es la verdad. Esa es la verdad que un corazón confundido debe aferrarse. Por ende vas a decir, el problema no comienza afuera, sino dentro de mi corazón. En esos deseos que no están sometidos a Dios, es en esa inclinación de mi corazón. Que si yo no vigilo, va a concebir el pecado. Y si concibe el pecado, va a terminar dando muerte. Por eso un pasaje como este no solamente te da información, hermanos. Un pasaje como este es un llamado o una exhortación a la humildad, al discernimiento y a que vigiles espiritualmente cómo se dan las cosas. Ruego al Señor que cuando estaba hablando de estas cosas vos hayas visto cuál es tu deseo desordenado y que empieces a mirar la anatomía o la fisiología de cómo se da tu caída. Siempre en el mismo lugar con la misma piedra. Pero eso tiene una fisiología, cómo se da. Y lo más probable es que aún no está entendiendo que hay un deseo desordenado tuyo que debe ser sometido. No le culpen a nadie más que a ustedes mismos. La raíz están ustedes. ¿Ven? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Bien práctico. Cuando te encuentres bajo presión, sea cual fuere, la verdad absoluta es Dios es santo y no es autor del pecado. Esa es la verdad objetiva. Dios puede probarte, pero Él nunca te va a empujar a caer. La prueba viene con propósito, pero la tentación nace de otra fuente. Segunda cosa, te ruego que examines tu corazón antes de justificar tus decisiones o tus acciones. El mayor peligro no siempre está afuera, sino en lo interno. No preguntes solo qué estoy enfrentando, sino pregunta también qué están haciendo desde mi corazón. Cuando alguien te ofende, por ejemplo, hermano, ¿qué nace de tu corazón? Sé que podemos justificarnos, él me hizo esto, por eso yo le hago esto. Pero ¿qué nace de tu corazón? ¿Acaso el Señor nos dice que paguemos el mal con bien? ¿Mm? 3. No alimenten el pecado en su etapa inicial. Ya habíamos visto que el pecado no aparece de golpe, sino que crece. Por eso una batalla así se gana desde el origen, desde temprano. Entonces, fíjense que esto va muy ligado a todo lo que el Señor nos viene diciendo. Por ejemplo, en los pensamientos, dice que todo pensamiento errado debe ser metido a los pies o a la faz del Señor Jesucristo. Entonces, tus pensamientos son importantes que los santifiques. Tus deseos son importantes que los santifiques. Porque en esas pequeñas concesiones que parecen inofensivas son donde se da la caída. Pero déjame decirte una verdad que quizás no sepas. Pero vos no podés santificar lo que no conoces. Ustedes no pueden cambiar lo que no conocen. Ni van a querer practicar lo que no saben. Por ende, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leer la palabra del Señor. La única fuente que puede dar claridad a un corazón perturbado. Pero también, hermanos, deben orar al Señor creyendo. Porque si ustedes leen ese libro para cumplir el famoso marcar, hoy me toca Mateo, mañana me toca Juan, van a leer como un simple libro y no va a haber una transformación real. Cuidado con esto. Eso es un acto religioso. Y por último, quiero decirles cómo esto se conecta con Cristo. Un pasaje como este te muestra la necesidad de Cristo. Porque si la tentación hace o pone a la luz la debilidad de nuestros corazones y muestra que nuestra inclinación hacia el mal, entonces entendemos que no solamente necesitamos dirección, sino redención. Necesitamos nacer de nuevo. Y Cristo es el único que fue tentado en todo, hermanos, pero sin pecado.
donde Él resistió, nosotros hemos caído. Pero no solamente dice que Él venció perfectamente en nuestro lugar. Nunca olviden eso. En esa cruz que todos decimos amar, Él llevó la culpa y la raíz de nuestros pecados. Y ahí es donde se da el perdón y un nuevo corazón por su Espíritu. Por eso, hermano, cuando sos tentado, yo te ruego que mire el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero quiero que lo miren así. Él es un Salvador que entiende mi debilidad. Deja de mirar en abstracto y mirar en presente. Él es un Salvador que entiende mi debilidad. Y Él es el que me da gracia para resistir. Amén. Vámonos.